Bienvenidos a nuestro estudio acerca de la vida cristiana. Es decir, vamos a conversar, vamos a hablar un rato acerca de las cosas más importantes de la vida cristiana. Esta es nuestra tercera reflexión. Tuvimos una introducción donde vimos cuáles eran esos elementos más importantes de la vida cristiana. También vimos el primero, que es conocer las buenas noticias, y pudimos experimentar la importancia de lo que son las buenas noticias. Y hoy estaremos viendo en una tercera reflexión el segundo de los elementos más importantes que tenemos que cultivar, que tenemos que tomar en cuenta en nuestra vida cristiana. ¿Ok? Así que, adelante. Hablemos un rato de la vida cristiana. Como ya dije, hoy estaremos viendo el segundo de los elementos más importantes. ¿Ok? Para eso vamos a comenzar con nuestro texto clave, que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Y dice de la siguiente manera: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Miren, Pedro nos está diciendo que nosotros somos como bebés recién nacidos cuando venimos a Cristo. Cuando conocemos por primera vez las buenas noticias, nacemos de nuevo, entonces somos como bebés recién nacidos. Y así como un bebé recién nacido desea beber leche para poder crecer, así nosotros debemos también con muchas ganas desear la leche espiritual pura para poder crecer. ¿Y qué es lo que tenemos que crecer? A una experiencia plena de la salvación. Ese es un alimento nutritivo para el cristiano. Así que Pedro pone claramente que el alimento, que la palabra de Dios para nosotros debe ser como un alimento. Miren, esto es el día de hoy lo que vamos a ver. La palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios en la vida y en el crecimiento del Hijo de Dios. Miren, una persona puede durar hasta 3 semanas sin comer y hasta 3 o 4 días sin beber agua. Es impresionante. Somos muy frágiles. Sin comer podemos durar más, claro está. Sin beber es que no podemos durar mucho. Sin embargo, para poder vivir, necesitamos en nuestro cuerpo el alimento. Nadie puede vivir de aire y oxígeno solamente. De la misma manera, el alimento espiritual del cristiano es la palabra de Dios. Nosotros como cristianos no podemos prescindir de la Biblia porque ella es como el pan nuestro de cada día, espiritualmente hablando. Si no comemos la palabra de Dios o el alimento espiritual, nos vamos enfermando, nos vamos muriendo, nos vamos debilitando. El alimento espiritual del cristiano es la palabra de Dios. Miren, es así. La Biblia es como un plato exquisito, como esa receta de ensalada que tanto te gusta, o ese plato de arroz con habichuela y carne, o cualquiera que sea tu comida preferida para tu cuerpo. Así es la palabra de Dios para tu alma, para tu espíritu. Esto es el verdadero alimento espiritual de nosotros, los cristianos. No podemos vivir, crecer sin la Biblia. Esa es una de las cosas más importantes que tenemos que tomar en cuenta para poder ser verdaderamente cristianos y tener vida eterna. Es que no podemos vivir una vida sin la palabra de Dios. ¿Ok? La Biblia nutre el espíritu del Hijo de Dios, dándole la fortaleza y el crecimiento espiritual que necesita. Cuando una persona va al médico porque está enfermo, le recetan a veces vitaminas. Sobre todo si es un bebé, si es un niño, necesita muchas vitaminas, muchos nutrientes para crecer. La Biblia hace esa función en nosotros, y lo vuelvo a repetir, nos da fortaleza, nos da crecimiento espiritual. En nuestra primera sesión vimos la necesidad de crecer y de no ser llevado de aquí para allá por cualquier engaño. Pero para poder ser fuertes y mantenernos firmes y no ser llevados de aquí para allá, necesitamos huesos firmes espiritualmente hablando. Y la única manera de tener fortaleza y huesos firmes espirituales es con la palabra de Dios. El Hijo de Dios la necesita para poder ser fuerte y poder crecer. Sin embargo, a veces no entendemos lo que dice la palabra. Abrimos nuestra Biblia y no entendemos nada. Como dice aquí en la imagen, I don't understand. La leo, pero realmente no entiendo.
Eso puede pasar, me ha pasado a mí y le ha pasado a todo el mundo. Nosotros queremos nutrirnos de la palabra de Dios, pero todavía no tenemos la capacidad de entender todo lo que está en ella para poder aprovecharlo en nuestra vida espiritual. Y eso nos va a tomar toda la vida entender la Biblia. Imagínense, tú puedes tener 5, 10, 15, 20, 30, 40 años y siempre vas a encontrar cosas nuevas y desafiantes en la palabra de Dios. Nunca te va a aburrir porque es infinita. Sin embargo, hay algunos elementos importantes que tenemos que conocer para comenzar a entender la Biblia. ¿Ok? Así que vamos a ver 4 cosas que debo saber para entender mejor la palabra de Dios. Esa es la idea. 4 cosas que debo saber para poder entender mejor la palabra de Dios, para poder comenzar a entender la Biblia. ¿Cuáles son esas 4 cosas? En primer lugar, su estructura. ¿Cómo está estructurada esencialmente la Biblia? ¿Cuáles son las partes más importantes de la Biblia? En primer lugar, tenemos que entender que la Biblia está compuesta por 66 libros que están divididos en 2 partes. El Antiguo Testamento, que tiene 39 libros, y el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros. El Antiguo Testamento consta de las escrituras sagradas que los judíos y los hebreos conservaban. Fueron la revelación que Dios les dio al pueblo de Israel en aquel tiempo. El antiguo pacto que tuvieron aquel día en Sinaí comenzó ese pacto, y ellos han guardado todas estas escrituras como sagradas. Y nosotros también la tenemos como palabra de Dios, como sagradas. Y tenemos la segunda parte, que es el Nuevo Testamento, que consta de 27 libros, es más corto y consta de los escritos de los apóstoles, y que nos enseñan la vida de Jesús, el Mesías, sus enseñanzas y la vida de la iglesia y el futuro que nos espera a aquellos que confiamos en el Señor. ¿Ok? Aunque, escuche bien, aunque tengan 2 partes, no quiere decir que están desconectadas esas 2 partes. En realidad es una sola historia, un solo libro, como veremos más adelante. Ahora, la segunda cosa que tenemos que tomar en cuenta para entender la Biblia es, además de su estructura, su contenido. ¿Cuál es el contenido de la Biblia? La Biblia tiene muchos libros y cada libro a veces tiene cosas diferentes. En el Antiguo Testamento tenemos 5 grupos de libros. En primer lugar, tenemos el Pentateuco. El Pentateuco es simplemente la historia de la familia de Abraham, desde la creación, la familia de Abraham, y cómo Dios escogió esta familia para que de ella saliera el Salvador, Jesús. Después vemos los libros históricos y de cómo esta familia se convierte en una nación, en un pueblo que Dios preserva para que de ese pueblo naciera el Salvador del mundo. Después tenemos los libros poéticos que expresan sabiduría, devoción a Dios, pero siempre tomando en cuenta ese Salvador que vendría en el futuro. Luego viene un grupo de personas que llaman los profetas. Algunos se llaman profetas mayores porque escribieron libros más grandes. Y otros son profetas menores, que son 12, que son libros más pequeños. Todos ellos hablan del juicio de Dios para el pecado, pero también de la esperanza que hay para aquellos que confían en el Señor. Después tenemos el Nuevo Testamento. Y allí tenemos los evangelios que cuentan la vida de ese Mesías que estaba prometido desde el Antiguo Testamento. El Hijo de Dios vino al mundo, murió en la cruz, y allí están los evangelios descritos. Después tenemos el libro de los Hechos, que cuentan el comienzo de la historia de la iglesia, de los apóstoles predicando el evangelio. Las epístolas de Pablo, que él envía a iglesias que él había fundado o que él conocía, y donde les explica la doctrina cristiana, el evangelio y la manera de vivir la vida que agrada a Dios. También hay epístolas generales que fueron escritas en general a las personas, también hablando de la doctrina cristiana. Y por último, el libro de Apocalipsis, que es un libro profético acerca de la revelación de Jesucristo y de cómo nosotros podemos confiar en que Él es el vencedor al final de toda la historia. Es el contenido de la Biblia. Pero dentro de toda esa estructura, dentro de todo ese contenido, la Biblia tiene un mensaje. Algunas personas piensan que la Biblia es un conjunto de reglas que debemos de cumplir. Pero la Biblia, aunque la Biblia tiene reglas, es cierto, sí tiene reglas, la Biblia no es solamente un conjunto de reglas que hay que cumplir. Otras gentes piensan que la Biblia es un conjunto de historias que leemos y sacamos una moraleja de su personaje principal. Pero aunque la Biblia contiene historias, no es un grupo de historias con moraleja. El mensaje de la Biblia es uno. Aunque la Biblia tiene muchos libros, todos ellos cuentan una sola historia. Hay una sola historia que está en la Biblia.
Muchos libros, muchas pequeñas historias, pero todas ellas se unen para contarnos una gran historia. ¿Cuál es esa historia? La historia de Dios salvando pecadores por medio de Jesucristo. Desde el libro de Génesis, en donde vemos al hombre pecando, cayendo de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, vemos cómo Dios promete un Salvador que vendría en el futuro. Y después vemos la familia de Abraham, la familia de Moisés, la familia de David, y después los profetas, hasta que llega a María y a José, de donde salió de esa familia el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y cómo Él murió en la cruz para salvarnos y derramar su misericordia sobre nosotros. Y cómo luego esa salvación se pudo alcanzar a todas las familias de la tierra, como Dios había prometido a Abraham. Ese es el mensaje de la Biblia. Esa es la historia de la Biblia. Finalmente, número 4, tenemos que aprender cómo leer la Biblia. Es decir, ya sabemos su estructura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, su contenido, libros históricos, Pentateuco, libros poéticos, los evangelios, los profetas, diferentes tipos de literatura, diferentes tipos de género literario. Y vimos también que aunque todos son diferentes autores, etcétera, tiene un solo autor que es Dios y que de ese autor viene contando una historia, es la historia de Dios salvando a los pecadores por medio de Jesucristo y su muerte en la cruz. Ahora, ¿cómo debo comenzar a leer la Biblia? Después de entender estas cosas, ¿cómo debo leer la Biblia? Mira, aquí hay 4 sugerencias sencillas que debo tomar en cuenta para poder leer la Biblia como Dios quiere que la leamos. En primer lugar, debes leerla sistemáticamente. ¿Qué significa eso? Bueno, yo no puedo leer la Biblia como si fuera un horóscopo, un versículo por allá, como al azar, otro por allá, abriéndola, poniendo el dedito y digo, ay, mira lo que me salió, o todos los días un versículo, no. Debo leer la Biblia en orden, sistemáticamente. Puede ser un libro, puede ser la Biblia entera, etcétera. Lo importante es leerla sistemáticamente, todos los días, en orden. Ejemplo, voy a leer Génesis. Bueno, comienzo con Génesis capítulo 1 y termino todo el libro de Génesis. Si quiero leer todo el Pentateuco, leo todo el Pentateuco. O si quiero leer los Salmos o los Evangelios, pero debo leerla sistemáticamente. En segundo lugar, debo aprender a hacerle preguntas al texto. Es como una conversación con Dios a través de la Biblia. Por ejemplo, ¿qué me enseña este texto acerca de quién es Dios? O, ¿qué me enseña este texto de cómo debo vivir mi vida diaria? Hay muchas cosas que le podemos preguntar al texto, pero estas son las 2 preguntas más importantes. ¿Qué me enseña de Dios? ¿Y qué me enseña para yo vivir mi vida cristiana? Así que podamos acostumbrarnos a hacerle preguntas al texto. En tercer lugar, debemos usar una traducción fácil de leer. Si no entendemos la traducción que tenemos en la mano en ese momento, podemos cambiarla. Hay diferentes traducciones de la Biblia. La Biblia se escribió originalmente en hebreo, en arameo y en griego y se ha traducido al español. Y hay traducciones que son más antiguas y hay que son más recientes. Si es más fácil para ti, busca una traducción que sea más reciente. Pregúntale a un hermano para que te ayude a escogerla y podrás entender mejor el mensaje de la Biblia con una traducción más fácil de leer. ¿Ok? Y por último, lo más importante, no podemos leer la Biblia como Dios quiere que la leamos sin la ayuda de Dios. Así que tenemos que orar siempre para pedir la ayuda de Dios para entender la palabra de Dios. Ahí donde la gente fracasa, ahí donde la gente se hunde, creyendo que puede leer la Biblia y estudiarla sin la ayuda de Dios, y es imposible. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo, nuestros ojos son abiertos y podemos entender el verdadero mensaje que hay para nuestras vidas en las Escrituras. Así que mi exhortación es que podamos leer la Biblia sistemáticamente, hacerle preguntas al texto importantes de cómo es Dios, cómo puede afectar eso mi vida. Podemos usar una traducción que sea fácil de leer y siempre hacerlo en oración. Orar para pedir la ayuda de Dios en la lectura de la Biblia. Esas son las 4 cosas más importantes. Así que la Biblia tiene una importancia vital para el cristiano. Es un asunto de vida o muerte. Solo con la palabra de Dios podemos vivir vidas llenas de gozo y triunfantes. Solo con la palabra de Dios. No hay manera que hacerlo de otra manera. Así que si quieres crecer espiritualmente, tienes que familiarizarte con la Biblia desde ahora y para siempre. Todo pasará menos la palabra de Dios. Léela, estúdiala, vívela, apréndela, memorízala, medítala. Y solo así tu vida tendrá
mucho gozo, mucho triunfo y mucha victoria. Amén. Así que hemos hablado un rato de la vida cristiana y espero que Dios pueda obrar en tu corazón para apreciar más, valorar más, leer más, meditar más la palabra de Dios. Dios te bendiga.